con Eugenia. Eugenia, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, Marcos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Recién estábamos leyendo en un portal donde, bueno, te entrevistaron con respecto al trabajo que están haciendo a cara a noviembre. Y en el título decía, Sí. hay un país y una provincia que están en crisis. Creo que ese es el objetivo de tu sector de Juntos, ¿no? No, no es el objetivo, es una situación difícil que está viviendo la Argentina, creo que es una opinión objetiva lo que estoy planteando. Ujú. Más de un año y medio sin clases, la situación de los comercios y de los pymes luego de una cuarentena que yo la denomino desinteligente, porque no fue una cuarentena intermitente, sino que estuvimos prácticamente encerrados, y eso va a llevar mucho tiempo recuperarlo y ir para adelante como país. Ujú. Creo que es una situación netamente objetiva, los chicos más de un año y medio sin clases presenciales, que todos sabemos la diferencia y lo que significa el estar en el aula para los chicos a estar en la casa con los dispositivos, los que los tienen o los que los tienen en condiciones para poder acceder a las clases. Entonces creo que se ha aumentado la brecha de desigualdad, ha aumentado el empleo infantil y ha aumentado la deserción escolar, donde hay que empezar a trabajar para que los chicos vuelvan a la escuela. Hoy se está viendo un cambio a nivel nacional. Lo último, las últimas flexibilizaciones muestran un panorama completamente distinto. ¿Vos creés que fue el duro golpe que tuvo el oficialismo después de las PASO, el cambiar su pensamiento, su mentalidad y flexibilizar más lo que era la cuarentena? Mira, yo creo que han sido todas medidas netamente electoralistas, Marcos, porque bueno, fueron después de las pasos, pero acá creo que nosotros tenemos que ver no la foto de la elección únicamente, sino la película. Ujú. Cuando asume Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno, en diciembre de 2019, asumen y hasta marzo no tenemos la pandemia, ni se empieza con el periodo de cuarentena, ni nada por el estilo. De diciembre a marzo, ¿alguien me puede decir cuál era el plan económico de este gobierno? Ujú. Sí, En sí. serio, lo pregunto porque no lo sé, nunca lo escuché. Bueno, después vino la cuarentena, con todo lo que significó, las medidas de cuidado, esta cuarentena desinteligente que hubo, y ahora, por una cuestión netamente electoral, antes de las pasos se generaron la presencialidad en escuela en burbujas, ahora después de las pasos una apertura más amplia. ¿Qué es lo que va a venir en noviembre? Digamos, actúa espasmódicamente el gobierno en el orden de lo nacional en función de los resultados, pero sí seguimos sin tener un programa económico, sí seguimos sin tener un programa en educación, eso es un dato de la realidad. Seguimos en una situación netamente de incertidumbre. Todas estas medidas que aplicaron es en el ahora, Ujú. hasta noviembre, van a continuar, eso no se sabe. Yo creo que tiene que ver con medidas netamente electoralistas hasta noviembre, y después, bueno, se verá qué es lo que se hace. Mientras tanto, nosotros desde la oposición lo que tenemos que seguir cuidando, como lo hemos cuidado siempre, es la institucionalidad. Tratar desde la oposición de brindar los mejores mecanismos para que Alberto Fernández termine su gobierno, porque bueno, no ha sido la oposición el que ha puesto en jaque la situación que han pasado los exministros hace muy poco tiempo. No, en claro está después del voto de las PASO que una gran parte de la Argentina no está conforme con lo que sucedió en la cuarentena, con la situación económica de un país. Tal También cual, hay que tal cual. recordar que veníamos arrastrando una situación muy, pero muy difícil, ¿no? En la economía. Por supuesto. A ver, la economía no es una cuestión que agarra un gobierno y que el otro lo desarrolla mejor o peor. Digamos, es una película, no es que cuando Alberto Fernández toma el gobierno era porque estábamos en la panacea. Yo lo reconozco, hay que ser criterioso y hay que tener en cuenta, digamos, que y ser objetivos, que en algunas cosas
cuando nos tocó estar en el gobierno con Cambiemos, algunas cosas no se hicieron bien. Eso es una realidad, pero estaría bueno que todos lo reconozcan. Porque yo, por ejemplo, veo algunos dirigentes del Frente de Todos que no hay absolutamente reconocimiento de nada y que está todo bien. Y no es así. Esto es una película, porque si los argentinos llegamos a lo que llegamos, no es únicamente por la culpa del gobierno anterior, es por una sumatoria de cosas, porque no puede ser que los argentinos hace 50 años, que vivimos cíclicamente periodos de crisis. Entonces, no es la culpa del gobierno anterior, es la culpa de un proceso de que venimos arrastrando los argentinos desde hace muchísimo tiempo. ¿Es responsable de eso Alberto Fernández? No es responsable de eso. Sí son responsables de agravar la situación. No, por supuesto, no creo que solamente venga del gobierno anterior la situación económica. Venimos arrastrando una crisis y un manoseo al ciudadano ya de décadas. Lamentablemente. ¿Cuántos años tenés, Marcos? 40 años. 40 años. 40 años. En estos 40 años, más o menos andamos cerca en edad. Yo tengo algunos añitos más. A ver, decime vos objetivamente, sí, ¿en qué periodo o cuándo fue, digamos, un periodo donde vos pudiste transitar al menos 6 años de tu vida sin un periodo crítico en el país? No, por supuesto, y pasando todos los sectores políticos, todos los colores políticos. Sí. El único periodo que yo estuve bien, y en esto no me estoy refiriendo a una situación, a quien estaba dirigiendo la presidencia, fue en el momento que asumió Néstor Kirchner, que fueron un par de años donde yo, con mi trabajo que es pude sobrevivir. Lamentablemente tengo que tener 2 a 3 trabajos para sobrevivir hoy. Y con el gobierno, peor con el gobierno anterior, donde los medios de comunicación, los locales, tuvimos bastante censurados y fue muy duro trabajar, así que siempre fue muy difícil. Desde que tengo uso de razón que es difícil vivir en la Argentina, que los gobiernos o los gobernantes, lo que han dirigido el país, han prometido, han tenido supuestamente esta magia para el día de la noche a la mañana cambiar la situación económica de un país y de dar trabajo, y nunca pasó. Siempre estuvimos con la cabeza baja. Sí, pero aparte, ¿sabés lo que pasa? Que, por ejemplo, lo que vos me decís de Néstor Kirchner, eso no se puede sostener en el tiempo. No. ¿Por qué no se puede sostener en el tiempo? ¿Porque los gobiernos que vienen son malos? No se puede sostener en el tiempo, porque cuando vos imprimís dinero, mandás dinero a la calle, eso te desbalanza otro montón de cuestiones, digamos. La matriz productiva durante el gobierno de Néstor Kirchner, no había estaba la matriz productiva, que era el campo, que es lo que sostiene este país, que es más de casi el 90% de la economía de este país, y bueno, se generaron conflictos suficientemente fuertes, se termina contrayendo el empleo, lo que subsiste es a través de la sojización, y eso fue lo que le permitió a Néstor Kirchner hacer el gobierno que hizo, el trabajo del campo. Por eso, pero contestando tu pregunta, digamos, obviamente que la situación iba a explotar, que no era una situación favorable a futuro. Claro. Cuando la pregunta que me hiciste, ¿en qué momento estuviste bien? Bueno, en ese momento. Después, lamentablemente, mi familia también, la seguimos peleando. Totalmente. Ese es el tema. Y recordemos también, si volvemos para atrás, mucho tiempo para atrás, tuvimos años de menemismo, los que vivimos en el sur vimos cómo se regalaba la Patagonia, mi vieja estuvo 72 días sin cobrar su sueldo como docente, después se quiso cambiar y vino una persona que se terminó yendo en helicóptero, no sé cuántos presidentes en un periodo corto, la verdad que sí, el manoseo al ciudadano, el manoseo a nosotros ha sido terrible, nunca salimos. Hoy a la gente del sur también le sigue sucediendo lo mismo. Sí. Fíjate lo que es la gobernación de Alicia Kirchner. Años hace que los empleados estatales no cobran, digamos. Nosotros siempre, desde la oposición, siempre miramos y decimos Venezuela. No hay que mirar tanto para Venezuela, con mirar el gobierno de Alicia Kirchner, suficiente, es exactamente lo mismo lo que está sucediendo. ¿Y por qué crees vos? Está sucediendo en nuestro país y duele. ¿Por qué crees vos que siguen votando ese tipo de modelo? Mira, yo creo que hay un contenido ideológico en el cual aceptan esa situación y, a ver, lo entiendo, pero no lo comparto. Yo creo que hay
no podemos ir de extremo en extremo. Los argentinos históricamente ha sido así, históricamente ha sido unitarios contra federales. Es un país que vive de extremos en extremos, peronistas, antiperonistas, radicales, antirradicales. Me parece que es un país que ha vivido en extremos. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer dentro de las medidas, de las posibilidades, aquellos que tenemos algún grado de responsabilidad, es tratar de encontrar el camino para que los ciudadanos puedan tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo se hace eso? A través del diálogo con las distintas fuerzas políticas. No puede ser, Marcos, que hayamos tenido una cuarentena como la que tuvimos, los muertos con los que tuvimos, y el gobierno nacional y el gobierno provincial no han aceptado una sola de las propuestas que ha dado la oposición, que no ha sido una oposición descarnada, ni mucho menos, porque se le han aprobado todas las leyes que han solicitado para el tratamiento de la cuarentena.